Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El imperio cósmico abarcaba 17 brazos galácticos, contenía aproximadamente 800 billones de seres sintientes, y aún así no pudo diseñar un baño público decente. Esta deficiencia particular parecía ser extrañamente representativa de toda la comunidad galáctica. Técnicamente avanzados más allá de la comprensión humana, pero funcionalmente ridículos en todas las formas que realmente importaban, los Vestal, conocidos coloquialmente como la especie ápice, gobernaban este vasto imperio con problemas de inodoros, con la arrogante seguridad de seres que evolucionaron en un planeta con la gravedad justa para desarrollar una musculatura decente, pero no la suficiente como para requerir un esfuerzo real. Su mundo natal, Vestala Prime, con su clima suave, mínima actividad tectónica y completa falta de depredadores más grandes de lo que los humanos considerarían insectos moderadamente molestos, había producido una especie de seres altos y elegantes con habilidades diplomáticas naturales y un complejo de superioridad inmerecido del tamaño de una luna pequeña. El sistema de clasificación galáctica, SCG, porque incluso a las civilizaciones alienígenas avanzadas les encantan los buenos acrónimos, categorizaba los mundos basándose en métricas de habitabilidad, gravedad, toxicidad atmosférica, rangos de temperatura, proporciones de depredador a presa, y demás. Los mundos de clase 1 eran planetas paradisíacos donde la evolución daba paseos tranquilos en lugar de sprints desesperados. El mundo natal del ápice era, naturalmente, una clase 1.1, algo que nunca dejaban de mencionar en funciones diplomáticas, simposios científicos o mientras pedían café. En el otro extremo de la escala acechaban los temidos clase 12, los mundos de la muerte. Estos infiernos presentaban encantadoras condiciones ambientales como lluvia ácida, gravedad aplastante, cambios de temperatura que podían congelar un océano antes del almuerzo y suficiente presión evolutiva para convertir incluso la vida vegetal en máquinas de matar. Los organismos que se arrastraban, se deslizaban o, a Dios no lo quiera, caminaban erguidos fuera de estas ollas a presión biológicas eran universalmente considerados como curiosidades aterradoras que era mejor admirar desde varios sistemas estelares de distancia. La Tierra estaba clasificada como una sólida clase 11.8. No era lo peor que el universo tenía para ofrecer, pero ciertamente no era nada para llevar a casa a conocer a tus progenitores. La postura oficial del imperio sobre los mundomuerteros era una obra maestra de doble lenguaje burocrático. Todas las especies sintientes son bienvenidas como miembros valiosos de la comunidad cósmica, con protocolos de contención y advertencias gravitacionales apropiados. Traducido de político a lenguaje sencillo, técnicamente, no te estamos excluyendo, pero por favor, no toques nada ni a nadie. La mayoría de las especies de mundos de la muerte nunca lograron el vuelo espacial. Sus mundos brutales típicamente canalizaban la evolución hacia la supervivencia en lugar del pensamiento abstracto y el desarrollo tecnológico. Los humanos, sin embargo, habían demostrado ser la excepción cósmica, adaptando su entorno en lugar de adaptarse a él, desarrollando tecnología a ritmos que hacían que los estadísticos ápice derramaran su néctar fermentado. En las conferencias académicas, los ápice encontraban a los humanos simultáneamente primitivos y desconcertantes. Eran físicos en una galaxia que había evolucionado en gran medida más allá de las soluciones físicas. Eran agresivos en una cultura que valoraba los memorandos de política pasivo-agresivos. Y lo peor de todo, tenían un sentido del humor que frecuentemente implicaba bromas físicas que nadie con un exoesqueleto podría apreciar. Aunque cuando los humanos comenzaron a aventurarse entre las estrellas, la respuesta del ápice fue encogerse de sus elegantes hombros y una nota en su manual de política galáctica: observar, pero no interactuar a menos que sea absolutamente necesario. Después de todo, ¿cuánto problema podría causar realmente una especie de mundo de la muerte? Resultó ser bastante. La teniente comandante Arin Kaid no había planeado convertirse en un incidente intergaláctico cuando se despertó esa mañana. Su misión era vergonzosamente mundana: entregar informes agrícolas de la colonia humana en próxima B al Simposio Agrícola Galáctico. Informes sobre tierra, tierra literal. El tipo de asignación que gritaba: ya no sabemos qué hacer contigo.
15 años en las Fuerzas Espaciales de la Tierra, condecorada 2 veces por valor, y aquí estaba, una mensajera glorificada para muestras de suelo. El alto mando nunca la había perdonado del todo por el incidente diplomático, un crimen grave, que ni siquiera fue culpa suya. ¿Cómo se suponía que iba a saber que una amistosa pulseada se interpretaría como un bárbaro intento de establecer dominancia a través de la violencia física primitiva? La avería de la lanzadera que la dejó varada en Zenit Nix, un mundo de clase 3 agradablemente aburrido con demasiados burócratas y no suficientes bares, debería haber sido un inconveniente menor. 3 días como máximo para las reparaciones, había prometido el técnico, con la confianza universal de los reparadores de todo el cosmos que no tienen intención de terminar a tiempo. En cambio, había cometido el error táctico de visitar el mercado local mientras esperaba, donde presenció a 3 esclavistas graxianos intentando acorralar a un grupo de jóvenes telits, una especie tímida y no confrontacional cuya principal adaptación evolutiva era la capacidad de disculparse en 47 dialectos diferentes. No es mi jurisdicción, se recordó a sí misma, justo antes de placar al esclavista principal a través de una exhibición de orbes de cristal ceremoniales que resultaron ser artefactos religiosos obscenamente caros. El hecho de que hubiera roto el tentáculo primario del esclavista era, legalmente hablando, menos problemático que la destrucción de los orbes. Las autoridades locales, una pomposa colección de administradores vestal con más fajas decorativas que sentido común, habían llegado en masa, armados con porras paralizantes y un número excesivo de sujeciones diseñadas para seres con muchos más miembros de los que poseen los humanos. Ha violado 16 ordenanzas locales, 4 regulaciones comerciales del imperio y una fiesta religiosa que acabamos de inventar, le informó el oficial superior mientras consultaba una tableta. Pero lo más importante, ha avergonzado a un comisionado de comercio vestal de alto rango, lo cual es un delito capital real en este sector. Sus protestas sobre los esclavistas fueron recibidas con el equivalente burocrático de un revuelo de ojos. Los esclavistas, resultó, tenían permisos. Los telits aparentemente no tenían documentación de viaje actualizada, y los humanos definitivamente no tenían jurisdicción. 26 horas después, se encontró transportada al Centro de Justicia Central del Imperio a bordo de un transatlántico de lujo reconvertido en transporte penitenciario. Aunque prisión era un término generoso para un armario de mantenimiento convertido con una cama diseñada para una especie con exoesqueleto y sin concepto de soporte lumbar, los cargos se habían multiplicado durante el tránsito como bacterias en una placa de Petri: asalto, destrucción de propiedad, interferencia con el comercio autorizado, heroicidades no autorizadas sin la certificación adecuada y, el más grave de todos, causar vergüenza a un oficial vexil durante las horas pico de negocios. La pena por esta colección de delitos oscilaba entre la servidumbre de por vida y algo que el traductor renderizó incómodamente como redistribución molecular con fines educativos. Todo porque no pudo ocuparse de sus propios asuntos al pasar por un mercado alienígena. Todo porque, como había señalado su oficial al mando en su última evaluación de desempeño, la teniente comandante Kite continúa exhibiendo la incapacidad singularmente humana de pasar por delante de los problemas sin decir hola. El Gran Tribunal del Centro de Justicia Central del Imperio había sido diseñado para intimidar. Y, como la mayoría de las cosas que los Vestal creaban con esa intención, se esforzaba demasiado. Los techos de cristalina se elevaban dramáticamente hacia arriba antes de desaparecer en la niebla, una niebla artificial generada por máquinas diseñadas específicamente para producir efectos atmosféricos ominosos. Aparentemente, los arquitectos habían asistido a la escuela de diseño sutil como una supernova. Las paredes pulsaban con una suave luz azul destinada a promover la tranquilidad judicial, según el folleto informativo que le habían entregado justo después de informarle que la lectura de material durante los procedimientos del juicio estaba estrictamente prohibida. La sala estaba dispuesta en un círculo perfecto con anillos concéntricos de asientos, un diseño que habría sido impresionante si no se pareciera tanto a una elegante bolera. En el centro se encontraba la plataforma del acusado, un pequeño disco elevado que podía ajustarse para diversos requisitos de gravedad. Lo habían ajustado al estándar terrestre, lo cual era simultáneamente considerado y amenazante. Alrededor, 3 plataformas más grandes albergaban al triunvirato judicial, ancianos vestal con piel tan pálida que era casi translúcida,
envueltos en túnicas ceremoniales que se parecían sospechosamente a sábanas con pretensiones de grandeza. Los anillos de espectadores estaban llenos de un zoológico cósmico de representantes. Cerca del frente se sentaba una delegación de Molari, entidades gaseosas contenidas en trajes de presión ornamentados que cambiaban de color con sus emociones. Actualmente, estaban ciclando a través de varios tonos de naranja, lo que indicaba excitación o indigestión. Los xenobiólogos todavía estaban debatiendo este punto. Detrás de ellos se alzaba una fila de diplomáticos Krangori, seres masivos con aspecto de arácnidos cuyos exoesqueletos hacían un clic de desaprobación cada vez que cambiaban de posición. Tenían fama de comerse a sus oponentes políticos, aunque insistían en que esto era simplemente una metáfora cultural malinterpretada por especies menos sofisticadas. Los anillos superiores albergaban una variedad de especies menores, translúcidos flotando en sus burbujas de agua, tetras de múltiples extremidades retorciendo nerviosamente sus apéndices juntos, diminutos observadores Mible, tan pequeños que 20 cabrían en una palma humana, cada uno llevando dispositivos de grabación en miniatura más grandes que ellos mismos. Un grupo particularmente ruidoso de mercaderes arundi gorjeaba en la esquina lejana, sus cuerpos cubiertos de púas erizados de anticipación. Eran famosos por hacer apuestas sobre los resultados de los juicios, y basándose en sus gestos animados, las probabilidades no favorecían a la humana. La atmósfera crepitaba con una mezcla de anticipación, prejuicio y la particular marca de engreimiento única de los seres que creen que están a punto de presenciar un castigo justificado en lugar de justicia real. Cada pocos momentos, los alienígenas reunidos miraban a Ara con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el asco, hasta la mirada universal de los seres que calculan cuánto podrían vender la historia cuando llegaran a casa. La mayoría nunca había visto a un humano en persona antes. Varios estaban visiblemente decepcionados de que no estuviera asesinando activamente a alguien. En lo alto, los drones de grabación flotaban como insectos mecánicos, transmitiendo los procedimientos a través de 17 sectores galácticos con un retraso de 5 minutos. Justo el tiempo suficiente para censurar cualquier cosa que pudiera causar incidentes diplomáticos interespecies. El juicio de la mundomuertera era, después de todo, el programa de entretenimiento mejor calificado de la temporada. Los procedimientos comenzaron con la activación ceremonial de la justicia, un proceso que involucraba tanto zumbido, manipulación de luces y movimientos de tentáculos sincronizados que rozaba el arte escénico. El juez central Vexil, que se había presentado como supremo adjudicador Sex Norval y 14º, portador de las escamas sagradas, protector del orden cósmico y cultivador a tiempo parcial de hongos fosforescentes premiados, finalmente activó el campo de traducción con un floreo dramático. El Imperio Cósmico contra la designación Mundomuertera Humana 42.785b, anunció una voz monótona que de alguna manera logró hacer que incluso un juicio sonara aburrido. Comienzo de los cargos formales. Un esbelto fiscal Vexil se deslizó hacia adelante, con una datapada agarrada en sus 4 apéndices primarios. Su piel tenía el tenue tinte azul de la casta aristocrática, y su cresta craneal temblaba con la emoción de alguien que creía que su avance profesional dependía del resultado de este caso en particular. Estimados adjudicadores, honorables observadores hizo una pausa, mirando a Ara, otros. Presento ante esta augusta asamblea la lista de violaciones más completa jamás acumulada por una especie no espacial en un solo incidente. Una oleada de murmullos de aprecio recorrió la cámara. Primer cargo. Destrucción de artefactos religiosos de clase A, específicamente 17 orbes cristalinos de Ensanti, cada uno conteniendo exactamente 827 oraciones recolectadas durante un periodo de 42 ciclos estándar, levantó la vista dramáticamente. La acusada los hizo añicos mientras cometía violencia física no autorizada. La audiencia jadeó a coro, como si no hubieran leído ya los cargos en sus canales de información. Segundo cargo. Asalto a un contratista comercial autorizado, rompiendo el apéndice de manipulación primario de un graxiano dedicado a operaciones comerciales legales. Uno de los Krangori hizo clic con sus mandíbulas escépticamente. Todo el mundo sabía que los graxianos eran víctimas profesionales. Sus esquemas de seguro médico eran legendarios en 3 brazos galácticos. Tercer cargo, violación del estatuto de no interferencia en el comercio de especies menores, intentando evitar la adquisición lícita de unidades de trabajo TELID.
Eran niños, dijo Ara, rompiendo su silencio momentáneamente. El fiscal continuó como si ella no hubiera hablado. Cuarto cargo, heroicidades no autorizadas sin la certificación adecuada. La acusada carece de la licencia de intervención de clase 7 requerida para todas las actividades heroicas en el sector 8. Ante esto, incluso algunos de los espectadores Bexil intercambiaron miradas inciertas. El programa de licencias para heroicidades era ampliamente considerado como una extralimitación burocrática, implementado después de un incidente que involucró a un cantante de ópera jupiteriano y un intento de rescate inoportuno durante lo que resultó ser un elaborado ritual de apareamiento. Quinto cargo, provocar angustia emocional pública. Múltiples testigos reportan haber experimentado sentimientos incómodos después de observar las acciones de la acusada. Los cargos continuaron, cada uno más absurdo que el anterior: uso excesivo de fuerza gravitacionalmente ventajosa, intimidación por demostración de reflejos de mundo de la muerte, omisión de registrar la densidad ósea al ingresar al planeta, y el particularmente creativo, causar pavor existencial en especies de clase 3 e inferiores. Durante toda la lectura, Ara mantuvo un silencio perfecto y deliberado. Su entrenamiento militar había incluido un módulo sobre sistemas judiciales enológicos, y el consejo del instructor había sido simple: cuando te enfrentes a la justicia Bexil, cuanto menos digas, menos cargos podrán agregar. La especie ápice tenía el notorio hábito de interpretar cada declaración como evidencia de crímenes adicionales. En cambio, se mantuvo antinaturalmente quieta. Otra elección calculada. Para la mayoría de las especies galácticas que evolucionaron en mundos de menor gravedad, la forma fluida y sin esfuerzo en que los mundomuerteros se mantenían en quietud era profundamente inquietante. Sugería una fuerza enrollada, la conservación de energía que exhiben los depredadores antes de atacar. El fiscal llegó al cargo final con evidente deleite. Y, lo más grave, causar un bochorno de clase al oficial imperial Next Borl durante las horas pico comerciales, una ofensa que conlleva la pena máxima de redistribución molecular. La cámara se quedó en silencio. Incluso los Arundi apostadores detuvieron su gorjeo. Ara no dijo nada, pero algo cambió en su postura, un sutil cambio que solo un compañero depredador reconocería como interés en lugar de miedo. El adjudicador jefe se inclinó hacia adelante. Humana 42.785b, ¿cómo responde a estos cargos? Ara parpadeó una vez, lenta y deliberadamente, y permaneció en silencio. El silencio incómodo que siguió a la no respuesta de Ara fue roto por el sonido distintivo de alguien que cree que su entrada merece una banda sonora. Las puertas masivas en la parte trasera de la cámara se separaron con un siseo hidráulico que había sido diseñado específicamente para sonar ominoso, y los espectadores reunidos colectivamente realizaron el equivalente galáctico de un revuelo de ojos. El honorable ejecutivo de guerra Dresbar Valoros, subyugador del séptimo cuadrante, vencedor de la rebelión traxiana, portador de 17 crestas de victoria y dueño de la colección más grande de platos conmemorativos de la galaxia, anunció el visir de la cámara con notablemente más entusiasmo del que había mostrado por el juicio real. El ser que entró en la sala hizo que incluso los espectadores más hastiados se enderezaran. Dresbar no era un vestal promedio. Donde la mayoría de su especie eran esbeltos y elegantes, él era una montaña de músculo y armadura decorativa, el resultado de una extensa modificación genética, mejora quirúrgica y lo que parecía ser una obsesión completamente insalubre con la estatuaria heroica. Con una altura de casi 3 metros, su piel naturalmente azul había sido oscurecida cosméticamente a un índigo profundo, el equivalente Bexil de un bronceado permanente. Su cresta craneal, tradicionalmente sutil y plana contra el cráneo en la sociedad civil, había sido extendida y mejorada artificialmente con implantes bioluminiscentes que pulsaban al ritmo de lo que se asumía que era su latido cardíaco, aunque los rumores sugerían que tenía el ritmo programado para coincidir con himnos populares de victoria. Su armadura, una afectación completamente innecesaria en una era de escudos de energía y campos de protección molecular, brillaba con una variedad de medallas, cintas y trofeos que tintineaban al moverse, creando un constante efecto de carillón de viento que anunciaba su presencia incluso cuando intentaba ser sigiloso, lo cual era nunca. Estimados adjudicadores, rugió con una voz claramente mejorada por implantes vocales. Solicito permiso para observar estos procedimientos. Como campeón designado de la parte lesionada.
Los tallos oculares del juez central temblaron con lo que podría haber sido molestia o adoración heroica. Las dos emociones eran difíciles de distinguir en la fisiología Bexil. Ejecutivo de guerra, esto es de lo más irregular. El protocolo fue escrito por guerreros, no por burócratas, interrumpió Dresbar, haciendo que varios Flaki casi flotaran fuera de sus burbujas de agua en estado de shock. Nadie interrumpía a un supremo adjudicador. Hablo en nombre del coordinador imperial Nex Borl, que permanece en aislamiento terapéutico, recuperándose del trauma emocional infligido por esta criatura. Hizo un gesto de desdén hacia Ara sin mirarla realmente. La cámara estalló en susurros. La reputación de Dresbar lo precedía en 17 brazos galácticos. Sus campañas militares contra especies incivilizadas eran legendarias, aunque convenientemente la mayoría de esas especies ya no estaban para disputar las cuentas oficiales. Había suprimido la rebelión traxiana desafiando y derrotando personalmente a su jefe de guerra en combate singular, un combate sospechosamente libre de testigos. Las escaramuzas creyanas habían terminado cuando supuestamente se infiltró en su alto mando y reemplazó sus planes de batalla con menús para llevar. Más recientemente, había sometido un levantamiento en Delta Pavonis introduciendo el concepto de entretenimiento de realidad a la población local, distrayéndolos efectivamente de la revolución con programas de repostería competitiva. La especie humana, continuó, paseándose por el borde exterior del círculo judicial, ha sido una influencia disruptiva desde su desafortunado descubrimiento. Carecen del refinamiento evolutivo para participar en la sociedad galáctica. Finalmente se giró para mirar directamente a Ara. Son remanentes biológicos, violentos, impredecibles y, en última instancia, insignificantes. La expresión de Ara se mantuvo perfectamente neutral, aunque un observador cuidadoso podría haber notado que su peso se desplazaba ligeramente hacia adelante, sobre las puntas de sus pies. He estudiado a los de su clase, anunció Dresbar, dirigiéndose a la audiencia en lugar de a los jueces. Sus músculos forjados por la gravedad y sus huesos densos les hacen creer que son formidables, pero carecen de la evolución sofisticada de las verdaderas especies ápice. No son más que curiosidades primitivas que deberían estar agradecidas de que les permitamos existir en nuestro cosmos civilizado. El fiscal Bexil, momentáneamente desplazado como centro de atención, carraspeó con un sonido parecido a un reciclador de aire defectuoso. Su cresta se aplanó en deferencia a Dresbar, pero el brillo competitivo en sus tallos oculares traicionó su molestia por la entrada teatral del señor de la guerra. Adjudicadores, estaba a punto de detallar, dijo. La Fiscalía solicita la implementación del Protocolo Judicial 7 Alfa 9, que permite la presentación de pruebas alternativas en casos de acusados no cooperativos. Los tallos oculares del adjudicador central giraron hacia Ara. Humana 42.785b, su continuo silencio obliga a la Corte a interpretar sus respuestas basándose en indicadores fisiológicos. ¿Acepta la monitorización biométrica? Ara se mantuvo perfectamente inmóvil, su rostro una máscara neutral, su respiración controlada y uniforme. El silencio se prolongó incómodamente. La no respuesta de la acusada será registrada como consentimiento tácito, declaró el adjudicador, claramente aliviado de hacer avanzar los procedimientos antes de que Dresbar pudiera volver a interponerse. Dos pequeños drones flotantes se separaron del techo y se posicionaron a ambos lados de la cabeza de Ara. Emitieron un suave resplandor azul mientras comenzaban a escanear sus signos vitales, dilatación pupilar, microexpresiones y otros indicadores biológicos que la mayoría de las especies no podían controlar. Fascinante, murmuró el fiscal, estudiando los datos entrantes en su tableta. La frecuencia cardíaca y los indicadores de estrés de la acusada están significativamente por debajo de los parámetros normales para un ser bajo escrutinio judicial. Una oleada de inquietud recorrió los anillos de espectadores. Los trajes de presión de la delegación Moltari cambiaron a un púrpura nervioso. Uno de los diminutos observadores Mible dejó caer su dispositivo de grabación. Quizás, ofreció Dresbar con exagerada despreocupación, la criatura no entiende la gravedad de su situación. Los mundomuerteros son notoriamente lentos para procesar conceptos complejos. El fiscal, al detectar una oportunidad, activó una pantalla holográfica en el centro de la cámara. Para beneficio de la corte y la acusada, presento una simulación del proceso de redistribución molecular.
El holograma representaba una figura humanoide disolviéndose lentamente en átomos componentes, cada uno etiquetado con su clasificación elemental a medida que se separaba del conjunto. La simulación era científicamente inexacta, innecesariamente gráfica y claramente diseñada para provocar una respuesta emocional. Ahara la observó con el leve interés de alguien que observa una formación de nubes ligeramente inusual. Sus signos vitales no fluctuaron. Las mandíbulas de la delegación Krangori hicieron clic rápidamente en su equivalente a murmullos preocupados. Los representantes Tetraxi retorcieron sus extremidades más apretadamente. Incluso el sindicato de apuestas Arundi se había quedado en silencio, sus púas rígidamente erguidas en la señal universal de «quizás hemos calculado mal las probabilidades». Las respuestas no estándar de la acusada sugieren una de dos posibilidades, anunció el fiscal, visiblemente incómodo. O estamos presenciando un control biológico sin precedentes, o, hizo una pausa dramática. La acusada está planeando algo. Dresbar se mofó, el sonido resonó en la cámara. ¿Qué podría planear un humano desarmado contra todo el poder de la justicia del imperio? Un diplomático flaqui se agitó nerviosamente en su burbuja de agua. ¿A alguien más le preocupa que los biomonitores estén mostrando patrones de enfoque de depredador en lugar de respuestas de miedo de presa? Irrelevante, espetó el fiscal, aunque dio un paso sutilmente lejos de la plataforma central donde estaba Ahara. La corte presentará ahora la reconstrucción de la evidencia del incidente. Mientras un nuevo holograma se formaba, representando la confrontación en el mercado con dudosa precisión, el silencio se había transformado de una defensa pasiva en algo que se sentía cada vez más como la paciencia de un depredador. Y todos en la cámara, excepto quizás Dresbar, estaban comenzando a darse cuenta de que no eran los cazadores en este escenario. La recreación holográfica del incidente del mercado parpadeó con inexactitud de tecnicolor, representando a Ahara con aproximadamente el doble de su tamaño real, con músculos exagerados y ojos rojos inexplicablemente brillantes. Los esclavistas graxianos, mientras tanto, se habían transformado en amables comerciantes que ofrecían oportunidades educativas a entusiastas voluntarios Telid. Esta propaganda revisionista habría sido impresionante si no fuera tan ridículamente amateur. Ahara finalmente habló, su voz cortando la cámara como una cuchilla. La repentina ruptura de su silencio creó un momento de asombro, seguido rápidamente por el sutil caos de varias especies experimentando sorpresa según sus fisiologías, púas erizadas, mandíbulas haciendo clic, tallos oculares girando y trajes de presión ciclando a través de colores más rápido que una iluminación ambiental defectuosa. La cresta craneal de Dresbar pulsó con indignación. El mundo muertero habla, y predeciblemente elige el desafío en lugar de la contrición apropiada. Con un floreo teatral que hizo tintinear sus medallas como carillones de viento en un huracán, se alejó de su posición de observador y se movió hacia la plataforma central, una flagrante violación de los protocolos del juicio que hizo que los adjudicadores emitieran silbidos agudos de objeción. Ejecutivo de guerra, por favor, regrese a su área designada, solicitó el juez central, su voz llevando todo el peso autoritario de un bibliotecario particularmente tímido. Dresbar lo ignoró por completo, continuando su acercamiento hasta que se detuvo directamente ante la plataforma de Ahara, mirándola desde su altura genéticamente mejorada. He sometido personalmente a 17 especies que se creían depredadoras, anunció, inclinándose hacia su espacio personal. Cada una creía que sus adaptaciones evolutivas las hacían peligrosas. Cada una aprendió lo contrario. Los drones de seguridad de la cámara flotaban con incertidumbre, su programación aparentemente no preparada para un Vexil de alto rango que violaba deliberadamente los protocolos del juicio. Esta violación de procedimiento es de lo más irregular, protestó uno de los adjudicadores menores, una declaración más o menos equivalente a describir una supernova como un poco cálida. Ahara levantó la vista hacia Dresbar, encontrando su mirada directamente, una acción que hizo que varios espectadores Vexil jadearan audiblemente. En su cultura, el contacto visual directo estaba reservado para relaciones íntimas o combate inminente. Usted afirma entender a los mundomuerteros, dijo ella en voz baja. Pero nunca ha luchado contra uno, ¿verdad? He estudiado extensamente a los de su clase, se burló él, su masivo cuerpo cerniéndose sobre ella. Sus huesos densos y músculos eficientes son insignificantes contra un refinamiento evolutivo superior.
Extendió una mano masiva, su dedo blindado apuntando directamente a su rostro en el gesto universal de las especies dominantes en todas partes. Su silencio, su quietud, no son los rasgos de un depredador. Son las maniobras desesperadas de una presa que intenta evitar ser notada. La sala contuvo su aliento colectivo, apéndices y varios análogos respiratorios. Varios drones de grabación se acercaron para obtener mejores ángulos. El sindicato de apuestas Arundi actualizó frenéticamente sus probabilidades. El tiempo pareció comprimirse cuando Ahara dio un solo paso deliberado hacia adelante. Para entender lo que sucedió a continuación, se requiere una breve lección de xenobiología y física comparadas que la mayoría de los ciudadanos galácticos ignoran convenientemente. La gravedad de la Tierra, a 9.8 m/s2, es una fuerza aplastante en comparación con la suave 3.2 de Vestala Prime. La densidad de la fibra muscular humana, evolucionada bajo una implacable presión gravitacional, opera con una eficiencia que la mayoría de las especies considera teóricamente imposible. Cuando Ahara se movió, no simplemente cambió de posición. Liberó energía potencial que había estado enrollada en su musculatura como un resorte comprimido. Su único paso transfirió fuerza cinética con precisión matemática, su masa acelerando a una velocidad que el sistema nervioso Vexil no estaba evolucionado para procesar. Su hombro apenas tocó el pecho de Dresbar. La física hizo el resto. El cuerpo genéticamente modificado del Señor de la Guerra, impresionante para los estándares Vexil, todavía estaba construido sobre un plano fundamental que asumía ciertas constantes gravitacionales. Su musculatura mejorada, diseñada para la apariencia más que para la función, no proporcionó un soporte estructural significativo contra fuerzas que sus ancestros nunca habían encontrado en su historia evolutiva. El impacto lo envió por el aire en un arco grácil que habría sido casi atlético si no fuera tan catastróficamente humillante. Su armadura decorativa, medallas tintineando en una melodía discordante, no ofreció ninguna protección. Mientras viajaba aproximadamente 4 metros antes de que la gravedad recordara su trabajo, aterrizó con una cacofonía de metal y dignidad herida, deslizándose por el suelo pulido hasta colisionar con la plataforma del fiscal. Varias de sus medallas se desprendieron y patinaron por la cámara como mascotas fugadas huyendo de la vergüenza. El silencio que siguió contenía tantas capas de shock que prácticamente tenía su propio campo gravitacional. Ahara ni siquiera había levantado las manos. Los biomonitores seguían registrando su frecuencia cardíaca como perfectamente normal. Su expresión permaneció neutral, casi aburrida, mientras reanudaba su posición anterior en la plataforma. La próxima vez, dijo en voz baja, estudie más. Los drones médicos descendieron sobre Dresbar con el entusiasmo de los carroñeros que encuentran una carroña inesperadamente rica. Su evaluación preliminar, transmitida automáticamente a los canales de información de la cámara, catalogó sus heridas con precisión clínica: 3 fracturas en su caja torácica exomejorada, una articulación del hombro dislocada, hematomas significativos en aproximadamente el 40% de su epidermis y, quizás lo más devastador, una sensación de superioridad completamente destrozada. El Señor de la Guerra intentó levantarse, produciendo un sonido a medio camino entre un gruñido y un gemido. Su cresta bioluminiscente parpadeó erráticamente como luces de festival que funcionan mal, ciclando a través de colores que los xenobiólogos clasificarían más tarde como angustia emocional extrema con matices de crisis existencial. Eso fue, jadeó, un asalto no provocado a un oficial imperial. Técnicamente, interpuso una pequeña voz desde la sección de observadores. El ejecutivo de guerra inició la proximidad física en violación del Código Judicial 5 Beta 7. Todos los ojos, tallos oculares y aparatos sensoriales se volvieron para encontrar a un diminuto erudito legal Mible agarrando una masiva tableta de referencia legal. El Mible se encogió ligeramente bajo la repentina atención, pero continuó con sorprendente convicción. La acción de la humana constituye una respuesta proporcional bajo la cláusula de autoprotección. Mientras tanto, las secciones de espectadores habían estallado en lo que solo podía describirse como pánico evolutivo. Los trajes de presión de los delegados Moltari ciclaron a través de colores tan rápidamente que parecían bolas de discoteca que funcionaban mal. Los diplomáticos Krangori habían asumido posturas defensivas, sus mandíbulas haciendo clic como máquinas de escribir ansiosas.
Los Flaki flotando en sus burbujas de agua se habían agrupado en una formación defensiva que los hacía parecer un experimento científico que salió mal. El sindicato de apuestas Arundi estaba experimentando el caos único que ocurre cuando las probabilidades astronómicas dan sus frutos inesperadamente. Los chips de crédito cambiaron de manos a una velocidad frenética. Varios miembros se desmayaron de la emoción y sus púas se erizaron tanto que parecían alfileres atrapados en un campo estático. El supremo adjudicador, después de varios intentos fallidos de restaurar el orden, finalmente activó los amortiguadores sónicos de emergencia, sumergiendo la cámara en un silencio forzado. Esto, comenzó, sus tallos oculares temblando de incertidumbre. Este juicio entra en receso pendiente, simplemente pendiente. La noticia del paso se extendió por el imperio cósmico más rápido que una infección respiratoria de moda. En un ciclo estándar, las imágenes del juicio habían sido vistas por un estimado de 642 billones de seres, generando aproximadamente 8 millones de análisis, 42.000 artículos científicos y al menos un espectáculo de danza interpretativa con entradas agotadas titulado, Cuando la gravedad se convierte en poesía. La clasificación oficial del imperio sobre los humanos cambió de la noche a la mañana de curiosa anomalía biológica a acercarse con extrema precaución diplomática. Los acuerdos comerciales de repente favorecieron a la Tierra con una generosidad sospechosa. El programa de intercambio cultural galáctico recibió un aumento sin precedentes en las solicitudes de especies interesadas en la comprensión cultural y el estudio evolutivo silencioso de los humanos. La carrera de Dresbar sufrió el peor destino imaginable, se convirtió en un meme. Su imagen congelada a mitad del vuelo adornaba desde overoos para niños hasta artículos académicos sobre malentendidos gravitacionales. Los cargos contra Ara fueron desestimados a través de una oscura tecnicidad procesal inventada específicamente para la ocasión. Mientras partía del centro de justicia, un joven administrador Vexil se acercó nerviosamente con una solicitud de tutoriales de movimiento, solo para retroceder cuando ella dio un solo paso en su dirección. Lo más significativo, el imperio se apresuró a implementar reformas integrales en sus instalaciones de inodoros en todas las estaciones diplomáticas, abordando finalmente las fallas de diseño que habían plagado las relaciones interespecies durante siglos. Después de todo, nada dice, reconocemos su importancia en el orden cósmico, como un baño que no requiere contorsionismo evolutivo. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.